Saludos chicas, espero estén teniendo un excelente día. Con esta pequeña presentación he venido a traerles las bases, los requerimientos y el cómo quiero que desarrollen su proyecto final. Si ustedes están teniendo intervención en educación obligatoria conmigo, Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. sabrán que no va a haber examen en esta ocasión, al menos no el del tercer parcial, y por lo mismo he decidido crearles esta pequeña presentación con la cual voy a explicarles de qué manera vamos a trabajar para evaluarlas en este último parcial. Primero que nada, nuestro examen y o evaluación va a ser su informe de prácticas o el informe de intervención. En esta pequeña presentación les voy a decir, número 1, qué es el informe de intervención o el informe de prácticas, ya que este se realiza hasta terminar una intervención o una secuencia de intervenciones. ¿Cuáles son los elementos que yo les voy a pedir para poderlas evaluar? Los anexos que deben de incluir y qué tanto proporción o qué tanto valor va a tener cada uno de estos elementos al momento de estarles dando sus calificaciones. Vamos a empezar por qué es. Un informe de resultados es darme una síntesis, un resumen, un compendio de todo lo que vivieron en sus prácticas. Vamos, ahora sí que yo entiendo que hay muchas cosas que pueden que salgan fuera de lo que alcancen a grabar en un documento formal, pero de una cierta manera va a estar lo más importante, lo más esencial y aquello que nos brinden muchos recursos para poder optimizar la efectividad de nuestro actuar docente en futuras ocasiones. A huevo, chismecito. Esto tiene que estar expuesto de una manera sencilla, entendible y de manera que aquella persona que no estuvo presente durante su estancia en las prácticas o durante la aplicación de su intervención pueda imaginarse de una manera clara y sencilla qué fue lo que sucedió ahí. Imaginación. Vamos a ver qué elementos tenemos que considerar. Punto 1. El lenguaje debe de ser formal. Ustedes conocen ya que hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje formal y el lenguaje coloquial, donde podrán ver las sutiles diferencias de cómo es que se expresan las personas. El lenguaje coloquial es aquel que utilizas tú a diario con tus amigos, con tu familia y con todas las personas con las que convives continuamente para poder expresarte de manera sencilla, por así decirlo. Mientras que el lenguaje formal tiene la característica de ser un poquito más uniforme, más universal y de ser sumamente puntual y técnico. What? Bro, what are you talking about, man? ¿Esto para qué? El lenguaje formal consiste en que nada se malentienda o no tenga a desarrollar interpretaciones ambiguas. Por eso es que se solicitan en los informes de intervención que se use lenguaje formal, en este y en cualquier documento de índole científico en general. Número 2, la estructura debe de estar desarrollada por apartados claramente definidos. ¿Cuáles son esos apartados? No te estreses, no te angusties, poco a poco te los voy a ir explicando con un ejemplo que te tengo por aquí preparado. Es un ejemplo ficticio, pero creo que puede servirte de una manera muy clara para que te des una guía de cómo hacer tu informe. ¡Qué buen servicio! Esta información tiene que ser precisa y llevar los datos de quién lo va a hacer, es decir, ustedes cada una de manera individual, cuándo es que lo elaboraron y en qué lugar, refiriéndome a que para datos de relleno, de cajón, no sé cómo podría llamarlo, serían datos oficiales de dónde se elabora un documento legítimo o formal, tiene que incluirse siempre el lugar y la fecha en la que se elabora. Ojo, es cuando termina de elaborarse, no cuando empieza a hacerse, no cuando está a la mitad del proyecto. El último día que cierre todo el trabajo, es decir, cuando hayan concluido de elaborar su información, de estructurar su informe, esa es la fecha que se tiene que incluir en el mismo.
Ahora, siguiente punto. La mayor parte de su estructura debe de ir en pretérito, es decir, en pasado. ¿Por qué? Porque nuestro informe está estructurándose en algo que ya sucedió. Es decir, cosas que ya hicimos. Al fin y al cabo, las prácticas ya pasaron. Ustedes ya aplicaron sus actividades, ustedes ya desarrollaron todas sus estrategias, ustedes ya estuvieron frente al grupo. Hay algunos pequeños puntos donde no vamos a utilizar el tiempo gramatical pretérito, pero en su mayor parte este documento van a utilizarlo en pasado. Así es que hay que cuidar mucho la redacción porque hay varios puntos en los que anteriormente lo teníamos en presente continuo o futuro y ahora deben de cambiarse a pasado en la redacción de este documento. Por último, debe de estar firmado en la parte del final por quien lo elaboró, es decir, por ustedes mismas. Al estar firmado por ustedes, ustedes le dan ese peso de validez a su trabajo, ese peso de formalidad a su quehacer docente como docentes en formación. Y en algunas ocasiones, yo sé que esto yo no se los estoy pidiendo de manera personal en este trabajo en específico, pero para que tengan el dato, hay en muchos lugares, muchos establecimientos, muchas instituciones escolares que además de pedir la firma de quien elabora el informe, se pide otra firma de una persona con una posición un poquito más alta que el docente para que pueda validar la información que se está presentando ahí mismo. Es un dato muy importante, yo la verdad es que necesitaba saberlo, ahora puedo dormir tranquilo. Sin más ni más, vamos a ir aquí con el pequeño ejemplo que les estructuré. Todos los datos de aquí son datos ficticios, por eso la mayor parte del informe tiene asteriscos. Cada asterisco, imagínense que son letras y o palabras o frases completas. Pero vamos a lo que nos atañe. En la esquina superior izquierda del documento podemos ver que está el logo de la institución a la cual ustedes pertenecen y tienen que incluirlo. De la misma manera, en el centro, en la parte superior, podemos ver la dependencia de esa institución. En este caso es el Instituto de Educación de Aguascalientes, dependencia a la que pertenece la Escuela Normal de Aguascalientes, que va a ser lo siguiente que vamos a colocar en nuestro trabajo de manera formal. Seguido de esto, vamos a colocar lo que es el título de su trabajo, en este caso informe de resultados, con algunos pequeños apartados a llenar. El primero son datos generales de identificación, que aquí es donde van a colocar en la esquina, abajo del título, en la esquina derecha, con una alineación en derecha, la fecha. Ya hace un día, vamos, estoy aquí. Aquí en el... aquí viniendo aquí. Sí, hace días vine. En la que se termine de elaborar este documento, les recuerdo, es aquella donde terminen de hacerlo, no cuando empezaron a elaborar el documento, cuando terminen de elaborarlo o estructurarlo. Luego de ahí van a colocar en qué escuela trabajaron, a qué grupo atendieron y la maestra en formación, es decir, ustedes, que estuvo atendiendo a dicho grupo. Ahí todavía no va la firma, únicamente es colocar su nombre para darle el entendimiento de quién fue quien trabajó con dicho grupo. Luego tenemos el siguiente apartado, es el propósito de la intervención, el cual ya lo tienen. Es el mismo propósito que ustedes incluyeron en sus planeaciones. No hay que buscar uno nuevo, no hay que elaborar algo desde cero. Ustedes ya desarrollaron su propósito de intervención. ¿Cuál es la diferencia en este documento? Pues bueno, ustedes tenían su propósito de la intervención en tiempo presente o continuo, algunas lo hicieron incluso en tiempo futuro, porque era lo que iban a buscar hacer, era lo que iban a desarrollar apenas en sus prácticas. Para este momento las prácticas ya se realizaron y ustedes ya aplicaron sus actividades, por lo cual tienen que colocar su propósito en pretérito. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Es decir, dar a entender que esas actividades ya fueron realizadas tiempo atrás porque las prácticas ya se acabaron. Sin más ni más, es como un copia-pega modificando el tiempo gramatical. No hay pierde con esta
parte de su informe de prácticas, lo van a desarrollar, yo sé, de manera muy sencilla. Luego van a tener las características del grupo atendido. ¿Cuáles características? Bueno, vamos desde las características demográficas hasta las características socioafectivas, como por ejemplo, aquellas en las que me van a decir más o menos cuántos niños había. Si tienen el número exacto, mejor, hay que poner el número exacto de alumnos atendidos. Si eran más niños, más niñas, si tienen números exactos, aún mejor. El rango estimado de edades, sí no pueden poner un número en específico porque va a haber niños un poquito más grandes, va a haber niños un poquito más pequeños. Van a poner las características generales del grupo, si era un grupo un poquito más reservado, un grupo callado, un grupo participativo, un grupo un poquito inquieto, si era un grupo algo, pues bueno, cada grupo tiene una infinidad de posibilidades de manera de expresarse. También van a colocar la disposición que tuvieron al desarrollar las actividades y trabajos que ustedes les pusieron a los niños. Es decir, si se mostraban participativos, si se mostraban renuentes, porque ¿por qué no? Hay muchos grupos que al inicio, cuando tienen algún maestro nuevo o les ponen a hacer una actividad que no les convence mucho, se muestran un tanto reacios a la actividad. Entonces, toda esa información la van a colocar en las características del grupo atendido. De la misma manera, si tienen algún caso particular o algún caso especial, por ejemplo, algún niño que tuviera diagnóstico de TDA con H, es decir, trastorno con déficit de atención, si tenían algún niño con alguna BAP, es decir, alguna barrera de aprendizaje ya identificada, podemos mencionar a los niños con síndrome de Down, a los niños con espectro autista, entre muchas otras diferentes situaciones. Todo eso lo van a colocar en lo que corresponde a las características del grupo. ¿Para qué? Para que el interlocutor o aquella persona que vaya a leer su informe de prácticas pueda visualizar en qué condiciones realizaron ustedes sus prácticas. De la misma manera van a poner las actividades que ustedes aplicaron. Si fueron una o varias actividades diferentes, ¿cuál era el propósito de dichas actividades? Es decir, yo les quise aplicar un rompecabezas que era de las emociones para que los niños pudieran identificar con cada una de las piezas la emoción que estaba mostrándose y además que la expresara. No sé, es una breve descripción de qué hicieron y por qué hicieron esa actividad. Al fin y al cabo, ninguna de sus actividades pudo haber sido o debió de haber sido hecha al azar sin ningún propósito alguno. Pero esto no tiene por qué preocuparse porque lo estructuraron incluso desde antes de aplicar sus propias prácticas y de salir de vacaciones. Entonces, en este apartado lo único que llevan es explicar qué les aplicaron a los niños y por qué lo aplicaron. Después de eso van a poner los logros alcanzados y también pues las situaciones en las que no se lograron llegar a ciertos puntos de la actividad que se deseaba. Por ejemplo, el grupo ya es capaz de identificar sus propias emociones y además es capaz de lograr identificar las emociones en los demás, pero no basta con decirme únicamente el por qué. Bueno, más bien dicho, no basta con decirme qué es lo que ya son capaces de hacer y qué es aquello que no son capaces de hacer. También me tienen que decir por qué ustedes están haciendo dichas afirmaciones. Es decir, ustedes ya aplicaron actividades, ya desarrollaron un proceso de evaluación y a raíz de esos datos ya me pueden dar un cierto número de afirmaciones. Si ustedes me están diciendo el niño ya es capaz de identificar sus emociones y las de sus compañeros, bueno, yo esperaría que de la misma manera me logren decir por qué llegan a esa conclusión. O sea, ¿en qué basas lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Pero Sí, ok, el grupo es capaz de identificar las emociones en sus compañeros porque en la actividad de mímica de emociones ellos podían reaccionar
rápidamente, es decir, en menos de un minuto o menos de 30 segundos, dependiendo de cuánto se hayan tardado en hacerlo, en descifrar la emoción que estaba tratando de expresar su compañero, o al momento de estar desarrollando sus dibujos de las emociones o el trabajo o actividad que les hayan puesto, los niños podían identificar precisamente cómo se sentían en el momento o ante diferentes situaciones que se les presentaban. Es decir, los niños ya eran capaces de expresar qué emoción sentían y justificarla por qué. Entonces ustedes ya me estarían diciendo cuál es su logro y justificando por qué afirman que ese es el logro o cuál es aquel logro que no lograron alcanzar y por qué ustedes lograron afirmar que no lo lograron alcanzar. Es decir, el niño no es capaz de identificar las emociones en el otro porque en el juego de la mímica no pudo decir la emoción correcta que su compañerito trataba de expresar. Es un ejemplo sencillo. No digo que ustedes hicieran esa actividad, pero a grandes rasgos es el decir qué actividad pudieron o no pudieron hacer y por qué afirman ustedes que pudieron o no pudieron desarrollar ese logro. Sin embargo, eso es de manera grupal. Nosotros entendemos perfectamente que en los grupos no todos los compañeritos, no todos los alumnos desarrollan las mismas habilidades de expresión, las mismas habilidades de desarrollo, incluso no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje que los demás compañeritos. Entonces me van a poner en este mismo apartado una pequeña parte donde diga que cuáles fueron los alumnos que destacaron, ya sea porque lo hicieron muchísimo más sencillo que sus compañeros o porque lo hicieron un poquito más lento. En términos generales, cuáles son los alumnos que destacan en sus distintas situaciones y el por qué están destacando. Tal como se muestra aquí en el ejemplo, al final colocamos las observaciones o sugerencias, que es la parte que ya no va en pretérito, sino en futuro, porque son cosas que le recomiendan hacer al docente titular. En base a las observaciones de su presentación de trabajo, es decir, de su aplicación de planeación, van a decir, yo en la intervención estuve observando que los niños trabajan muy bien cuando hacen X, Y, Z actividad, o yo estuve viendo que tuvieron un avance muy notorio cuando aplicaron tal o cual estrategia. Por tanto, le sugiero al maestro titular, o se sugiere que el maestro titular continúe trabajando en X, Y o Z situación, ya se hace por alguna necesidad que se haya detectado en el grupo, es decir, si ustedes detectaron que tienen alguna dificultad con algún aspecto específico de su desarrollo académico, bueno, en base a eso se hace la sugerencia. Si ven que alguna manera de estimularlo le funcionó muy bien a los alumnos, trabajan sobre ello y así sucesivamente para, con el cierre, dar su firma de quién fue quien elaboró este mismo documento. Recuerden, en mi caso particular, solamente va a llevar su firma, no les voy a pedir la firma de nadie más. Como los anexos tenemos, o las partes extra que van a colocar en su trabajo, tenemos la planeación que ustedes ya habían elaborado, pero les recuerdo, les había estado pidiendo que dejaran un pequeño espacio en blanco donde iban a colocar aquello que saliera pues fuera de lo esperado o fuera de la norma en sus propias aplicaciones de la intervención. Bueno, ya no debe de estar vacío ese espacio, como ya pasaron las intervenciones, ya hicieron ustedes la aplicación de sus trabajos, esas observaciones ya tienen que estar integradas en su planeación, misma que me van a volver a subir ya con las observaciones integradas a este trabajo. Después de eso me van a desarrollar o me van a colocar las evidencias de aprendizaje de sus alumnos. En su planeación, ustedes en el apartado de evaluación pusieron distintas para poder realizar. Hay quienes me eligieron la rúbrica, pues bueno, va a bastar con que me pongan la rúbrica. Si fue a manera grupal, me ponen una única rúbrica por todo el grupo con las observaciones pertinentes. Si fue una rúbrica individual, es decir, por cada alumno me tendrá que subir al menos, porque yo entiendo que hay muchos alumnos y para que no se haga muy pesado y largo este documento, me tendrá que subir unas 5 ejemplos de cada uno de los alumnos en sus rúbricas. Para aquellas personas que eligieron un examen tienen la misma situación, me tendrán que poner los exámenes ya resueltos y calificados. Aquellas personas que dijeron lista de cotejo,
tienen exactamente la misma situación, tendrán que subirme la lista de cotejo ya resuelta, ya desarrollada. Y para las personas que eligieron el portafolio de evidencias o actividades de sus alumnos, tendrán que ponerme al menos 5 ejemplos de las actividades realizadas por sus alumnos. ¿Qué? En dado caso de que hayan aplicado muchas actividades, no sé, que hayan colocado una actividad el lunes, una actividad del miércoles, una actividad del viernes, en dado caso de que apliquen, tendrán que colocarme 3 actividades de los alumnos por cada uno de los temas vistos. Y pues bueno, eso sería en lo que corresponde a las evidencias de aprendizaje. Extra esto, tendrán que colocarme la entrevista que le realizaron a su docente titular. Esta ya debe de estar respondida y en limpio. Recuerden que la parte de llevar sus documentos en sucio tiene que ser únicamente durante el desarrollo de prácticas. Una vez terminadas, yo espero observarlos ya en limpio, bien estructurado, bien redactado y ya en un compendio un poquito más formal, no hecho a mano ahí con la mancha de café o servilleta de cuando estaban platicando con el maestro, sino ya algo un poquito más elaborado. Sí puede ser a mano, puede ser digital, no hay ningún problema, siempre y cuando se vea limpieza y orden en su trabajo. Además de eso, recuerden que aplicaron 3 guías de observación, una por cada día en su estancia de las prácticas. Estas tienen que anexarlas junto con su diario de prácticas, el cual también tiene que estar fichado con los 3 días en los que estuvieron desarrollando sus trabajos. ¿De qué manera les voy a evaluar? Bueno, esta evaluación va a tener un peso del 70% del informe de práctica. ¿Qué? ¿Cómo? Es decir, el apartado formal de su trabajo donde me dijeron qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y qué logros obtuvieron de sus alumnos. Además de un 30% de los anexos. Ese 30% lo voy a desglosar de una manera muy sencilla en lo que es la planeación. Como ya me la habían entregado y solamente van a ponerle las observaciones, va a valer 5%. Las evidencias de sus alumnos, como ustedes no las realizaron, va a valer un 5%. La entrevista y la guía, como son actividades sencillas relativamente, la parte bonita es la interpretación de las mismas, solo van a valer 5% cada uno, y su diario de práctica, al ser continuo y tener una excelente presentación en su trabajo, va a valer un 10%. Esto mismo yo se los voy a ratificar con los informes que me lleguen de sus compañeras, es decir, las hojitas de rúbrica que a mí me sean entregadas, para que aquellas personas que me digan, profe, es que yo entregué todo perfecto, ¿por qué tengo menos calificación? Pues bueno, le va a alcanzar a bajar quizás un poco, lo que viene siendo que el día que la fue a observar el maestro no trajera el uniforme, el día que la fue a observar el maestro no llevara su planeación, o el día que lo observaron no llevaba el material de trabajo y era el día que se supone que iba a aplicar la planeación. Entonces, ante esas situaciones, su calificación va a bajar de manera proporcionada a todas las faltas que tengan en esa rúbrica. Y del mismo trabajo, aunque ya el 70 y el 30 estén anexados, no basta únicamente con presentar los contenidos, sino en cómo se presentan dichos contenidos. Si el trabajo tiene una presentación formal, está bastante bien diseñado y es adecuado para una entrega a una escuela, a un directivo, no tendrán problema alguno. Pero si se encuentra en desorden, si no hay una claridad en su formato, si carece de formalidad, paréntesis, no utilicen Comic Sans, el trabajo puede bajar entre 10 y 20% únicamente por la presentación del mismo. Sin más ni más, chicas, les agradezco muchísimo su atención y les pido se esfuercen muchísimo. Yo sé que me van a hacer un excelente trabajo, al menos en estos últimos trabajos yo he estado muy contento de cómo me los han presentado. Así es que
No olviden generar dudas, preguntas, inquietudes con toda confianza. Más vale preguntar y hacer el trabajo bien hecho para que tengan una alta calificación a por la vergüenza, miedo, temor de no querer hacer la pregunta, pues equivocarse un poquito y pues que el trabajo baje más de calificación. Entonces, en ese aspecto, chicas, por favor, guarden todas sus preguntas y háganmelas en cuanto me vean en clase. Que tengan un muy bonito día.